Hola a todos. Comenzamos con nuestro primer tema a partir de nuestra introducción previa al lenguaje Prolog y a la lógica como lenguaje para representar y resolver problemas. En este primer tema aplicado, por llamarlo de alguna manera, vamos a hablar de la resolución de problemas, que es una conjunción de técnicas y de metodologías que nos permiten representar un sinnúmero de situaciones, típicamente para juegos adversarios o para varias otras aplicaciones. ¿De qué nos referimos cuando estamos hablando de la resolución de problemas? Básicamente, de lo que estamos hablando es de, dada una situación inicial en la cual tenemos un contexto del mundo, una parte del mundo con una determinada descripción, el problema nos pide llegar a otra situación diferente en la cual se esté cumpliendo una condición que sería nuestra condición de llegada. Por ejemplo, en este caso, el famoso problema de las torres de Hanoi, que establece que yo tengo anillos de diferentes tamaños, acá representados con diferentes colores también. Estos anillos se pueden enhebrar en tres diferentes torres, con la condición de que siempre el anillo que esté apoyado sobre otro anillo tiene que ser más pequeño, y el objetivo final es enhebrar todos los anillos de manera tal de que estén del más pequeño al más grande, de arriba hacia abajo. Bueno, el tema de la resolución de problemas básicamente comienza con el concepto de estado. Un estado lo podríamos denominar a una situación específica, un contexto específico donde se están cumpliendo determinadas condiciones. Por ejemplo, en el caso de las torres de Hanoi, el estado sería qué anillos hay enhebrados en qué torres. En el caso de, por ejemplo, estar jugando al ajedrez, qué piezas hay en qué determinadas posiciones. ¿Sí? Cada una de esas descripciones sería un posible estado. Fíjense que en el caso de Hanoi, por ejemplo, el espacio de estados es un espacio relativamente pequeño porque, aún sin considerar la restricción de que los anillos pequeños tienen que estar encima de anillos más grandes, si yo tengo tres torres y tres anillos, tengo tres al cubo posibles estados, simplemente colocando cualquiera de los anillos en cualquiera de las torres, y de esa manera llegó a una determinada cantidad de estados. Mientras que en el caso del ajedrez, la cantidad de estados es mucho más grande, digamos, astronómica, porque en principio yo tengo 32 piezas y tengo 64 casilleros, por lo tanto puedo elegir colocar cualquiera de esas 32 piezas en cualquiera de los 64 casilleros. No pueden haber dos piezas en un mismo casillero, por lo tanto es un problema de permutaciones. Por lo tanto, yo tengo el número combinatorio de 64 en 32, que es un número realmente gigantesco. Bueno, ese sería el espacio de estados. Sin embargo, en el caso del ajedrez, no va a ser más grande el espacio de estados que otro problema que vamos a ver más adelante. Bueno, dentro de ese conjunto de posibles estados vamos a destacar tres subconjuntos: el o los estados iniciales, el o los estados objetivo y el o los estados de fracaso o estados de falla. Estado inicial o estados iniciales son los puntos de partida o las instancias iniciales del determinado problema. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, la ubicación de las 32 piezas en sus posiciones de origen que todos conocemos. El o los estados finales, en el caso del ajedrez, son muchos, muchísimos. Son aquellos en los cuales, bueno, nuestro oponente está derrotado, le hemos dado jaque mate o abandona o alguna situación como esa. Y los estados de fracaso o de falla, a la inversa, son aquellos en los cuales nuestro oponente nos ha dado jaque mate o tenemos que abandonar porque no podemos mover a ningún lado. Bueno, esas condiciones. Hay veces que nosotros tenemos descripciones del conjunto de estados en forma explícita, lo que nosotros llamábamos extensionalmente. Por ejemplo, en el caso de las torres de Hanoi, el posible espacio, perdón, los posibles estados finales son: en la torre 1 tengo anillo grande, mediano, chico, o
en la torre 2 tengo anillo grande, mediano, chico, o etcétera, etcétera, mientras que los estados iniciales pueden ser cualquiera que nos plantee la resolución del problema. En el caso del ajedrez no tenemos una descripción explícita, extensional de los estados objetivos, simplemente son los estados en los cuales se cumple una determinada condición, pero no los estamos enumerando, no estamos diciendo cuáles son esos estados. Bueno, ¿qué más tiene nuestra presentación? Tiene el concepto de transformaciones o movidas de un estado a otro, lo que nosotros vamos a denominar operadores o reglas. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, las reglas son los peones avanzan un casillero hacia adelante o eventualmente dos si están en su posición de partida, o bien moviéndose a un casillero en diagonal si ese casillero está ocupado por una pieza enemiga y la movida es el peón, entre comillas, se come a esa pieza. El caballo se mueve, bueno, uno para adelante y dos para la izquierda, o uno para adelante y dos para la derecha, o dos para adelante y uno para la izquierda. Bueno, son 8 posibles. Las torres se mueven en forma puramente horizontal o vertical. No pueden pasar por encima de piezas de los oponentes o piezas propias, etcétera, etcétera. Esas son las reglas legales. En el caso de torres de Hanoi, las reglas legales son un anillo que está libre, o sea que no tiene anillos libres por encima, puede moverse a cualquiera de las otras dos torres con la condición de que cuando se apoya o bien sobre el tablero, o sea, no hay ningún otro anillo en esa torre, o bien se apoya sobre un anillo más grande. Una secuencia de operadores, o sea, aplicar a partir de un estado inicial, una secuencia de operadores que no transcurre por ningún estado de falla y que nos lleva a algún estado final u objetivo, se denomina solución para un determinado problema. O sea, básicamente lo que hemos hecho es dar una definición más o menos formal de en qué consiste la resolución de problemas. La resolución de problemas consiste en encontrar una secuencia de movidas, una secuencia de aplicación de operadores o una secuencia de aplicación de reglas que nos lleve de la condición inicial o de una condición inicial a la condición final o una condición final sin pasar nunca por un estado en el cual perdimos. Ese es el contexto de la resolución de problemas. Bueno, la resolución de problemas se puede hacer de muchas formas, pero la forma inicial, la forma que más nos va a generar en los primeros ejemplos, los primeros ejercicios y los primeros programas, es a través de búsqueda. Básicamente lo que hacemos es, dentro del espacio de estados, vamos buscando qué operadores aplicar para encontrar una solución. Esto lo podemos hacer utilizando un algoritmo muy genérico que nosotros ya conocemos de Prolog, que es el algoritmo de Generate and Test. O sea, es un algoritmo por el cual lo que nosotros hacemos es generar una movida candidata y luego testear si esa movida es algo que nos llevó al estado final, en cuyo caso nos comprometemos y ganamos, o bien si desde esa movida podemos, aplicando iterativamente el procedimiento, llegar a una solución final. Sí, en el caso de Prolog, nosotros sabemos que eso es una estructura de control básica e implícita cada vez que tenemos objetivos en conjunción, o sea, separados por coma. Cuando tenemos A, dos puntos guión B, C, sabemos que podemos interpretar el objetivo B, C como un generate and test. B genera una posible sustitución de variables por términos y luego C testea si esa solución es posible. Caso contrario, backtrackea y le pide una nueva solución. Bueno, esto en Prolog nos daba algún tipo de resultado más o menos adecuado en algunos problemas, pero en el caso de resolución de problemas por búsqueda es probablemente una mala idea porque si bien el espacio de estados a veces es muy grande, la búsqueda por Generate and Test puede ser aún más grande todavía, o sea, el espacio de búsqueda puede ser más grande todavía que el espacio de estados. Pensemos, por ejemplo, en el caso de torres de Hanoi tenemos 3 al cubo, o sea, 27 posibles configuraciones,
Pero si tenemos un algoritmo de búsqueda poco inteligente, por decirlo de alguna manera, ese algoritmo puede llevar y traer los discos de una torre a otra, y puede generar una solución que a lo mejor se movió, obviamente se va a mover por algunos de esos 27 estados, no todos, pero a lo mejor la cantidad de movidas es mayor que 27 porque, bueno, dio vueltas o porque hizo un ciclo o porque hizo y deshizo y luego volvió a hacer y volvió a deshacer y por lo tanto generó algo que era más grande todavía que el mismísimo espacio de estados. En el caso del ajedrez, bueno, eso también nos puede ocurrir porque podemos tener ciclos, o sea, el jugador blancas mueve una determinada pieza, el jugador negras mueve otra, blancas mueve una tercera, negras mueve una cuarta, bueno, y se dan cuenta y vuelven al punto de partida y lo que hicieron fue un gran ciclo dentro del posible espacio de estados. Bueno, una manera tal vez más silvestre, esto que voy a decir ahora seguramente puede generar alguna extrañeza, pero tengámoslo igual por un segundito. Una forma de implementar un algoritmo de Generate and Test es, en vez de hacer una cuestión sistemática, digamos, utilizando el método de demostrar teoremas que tiene Prolog, que es recorrer todas las instancias posibles de arriba para abajo y vaciar el resolvente como si el resolvente fuese una pila, o sea, recorriendo el árbol de búsqueda como utilizando una búsqueda depth first, primero a lo profundo. ¿Sí? Ya sabemos que eso nos va a generar una cuestión combinatoria, y una cuestión combinatoria en este caso es una pésima idea porque ya sabemos que nos va a llevar a cuestiones de complejidad exponencial, aún con problemas relativamente sencillos. Entonces, una idea puede ser utilizar una búsqueda aleatoria. La idea de la búsqueda aleatoria es elijo operadores al azar. Esto va a parecer extraño. Después vamos a ver un ejemplo donde Generate and Test va a ser bastante malo y por lo tanto búsqueda aleatoria puede parecer una buena idea. Pero sobre el final del material de este tema vamos a ver que la idea de la búsqueda aleatoria llevada a una metáfora de lo que la biología hoy por hoy interpreta que son las reglas de la selección natural, el darwinismo, nos lleva a una técnica de resolución de problemas que, bueno, es borderline, no es exactamente inteligencia artificial, no todo el mundo está de acuerdo con considerar que es inteligencia artificial. Hay gente que llama a este tipo de técnicas, la llama soft computing, computación blanda, computación no dura. Sí, me estoy refiriendo a la programación evolutiva que se basa específicamente en un uso creativo del azar. Bueno, la búsqueda aleatoria básicamente es comienzo por un estado inicial y luego repito el paso 2 iterando, que es el siguiente. Primero elijo un operador al azar. Si el operador no es aplicable o bien me lleva a un estado de falla, entonces no aplico el operador y busco al azar otro. Si el operador me lleva del estado actual a un estado final, entonces bien, he resuelto el problema. Caso contrario, me voy al nuevo estado, que no es un estado ni de falla ni un estado final, sino que es un estado cualquiera, y desde ahí vuelvo a iterar el paso 2. Es un algoritmo relativamente sencillo, es, creo, fácil de entender. Sin embargo, tiene una gran cantidad de problemas, o sea, obviamente puede producir ciclos infinitos, o sea, puede quedarse dando vueltas. Eso también le pasa al Generate and Test, así que bueno, no estaríamos empeorando en ese caso. Puede tomar tiempos no acotados para encontrar una solución, o sea, no tengo forma de saber si para resolver un problema de 5 me tardó media hora, para resolver un problema de 6 me va a tardar 10 horas, 10 días o 10 años. Y finalmente puede no encontrar soluciones existentes, inclusive puede pasar al ladito de una solución y no darse cuenta que la tiene al ladito, puede estar en un estado que está a una movida de distancia de la solución, pero como va a elegir el próximo estado al azar, en vez de ir para ese lado, bueno, se va para un lado donde se embarra, se vuelve a meter en un loop, etcétera, etcétera, y si uno lo mira desde arriba, si uno lo contempla, dice, oh, pero se te escapó la solución, pasaste por al lado, ¿cómo no te diste cuenta? Bueno, la búsqueda
tanto por Generate and Test como búsqueda aleatoria son búsquedas ciegas, ¿sí? Estos métodos se denominan métodos débiles porque básicamente no tienen ningún tipo de inteligencia, por decirlo de alguna manera. Ya que estamos, podemos decir, todos los métodos de resolución de problemas que se basan puramente en búsqueda, difícilmente podrían ser llamados inteligentes, simplemente lo que hacen es buscar. Sí, eso vale aún para los programas, perdón, que juegan al ajedrez y le ganan al campeón mundial o algo por el estilo. ¿Sí? No son exactamente inteligentes, son musculosos, por decirlo de alguna manera. Buscan dentro de espacios de búsqueda muy grandes, buscan soluciones muy largas. Ahora por ahí decimos un poco más acerca de cómo trabaja un programa que juega al ajedrez. Pero bueno, si eso es inteligencia o no es una cuestión de debate. Bueno, nos vamos a concentrar en un subconjunto de los posibles espacios de búsqueda para ver los métodos más avanzados de solución que vamos a aplicar. Sí, los espacios de búsqueda con los cuales vamos a trabajar son estáticos, determinísticos y discretos. Estático quiere decir que el estado del problema no cambia salvo por la búsqueda misma. O sea, durante el proceso de búsqueda, la acción del resolvedor de problemas no cambia el estado del problema, no cambia las reglas, no cambia la cantidad de tableros, no cambia la cantidad de piezas. O sea, no es como en el ajedrez, digamos, donde yo muevo una pieza y el tablero sigue siendo el mismo, las piezas siguen siendo las mismas, las reglas que valen siguen siendo las mismas. Determinístico, básicamente a lo que se refiere es no hay dados o no hay eventos aleatorios que participan dentro del problema, como ocurre, por ejemplo, en el truco, el póker, el backgammon, etcétera, donde hay cuestiones aleatorias de por medio que forman parte del problema. Y discreto se refiere a que los estados y los operadores son enumerables, aunque sean infinitos, lo que importa es que sean enumerables. Si alguna de estas tres condiciones no se cumple, entonces los métodos que vamos a ver ahora no son aplicables y tenemos que ir a otra rama de la materia que vamos a ver más adelante, que se denomina planning o planificación de tareas. Bueno, si el espacio de búsqueda es estático, discreto y determinístico, entonces podríamos definir al espacio de búsqueda básicamente como un grafo, donde cada nodo de ese grafo es un estado, cada arco es la transición de un estado a otro aplicando una regla legal. Y bueno, básicamente, por ejemplo acá del estado E podemos ir al estado A o podemos ir al estado C, del estado F podemos ir al estado J, del C podemos ir al F, al G o al H. ¿Sí? Básicamente cada uno de estos nodos está representando un determinado estado y cada una de estas flechitas en negro está representando una posible movida. Bueno, ese sería el espacio de estados. El espacio de búsqueda es la recorrida que nosotros hacemos por el espacio de estados buscando de alguna manera los operadores o las transiciones legales que nos permitan ir de un lado a otro. ¿Sí? O sea, es como que el espacio de estados de alguna manera es estático, aunque sea gigantesco, es estático. Fíjense que, por ejemplo, ahora vamos a dar unas cifras al respecto, pero por ejemplo en el caso del ajedrez, yo me puedo tomar el trabajo de enumerar este espacio de estados porque, bueno, comienzo con el tablero en el estado inicial y luego digo, mueven blancas, pueden mover peón torre rey a3 o peón torre rey a4 o peón de caballo rey a3 o peón de caballo rey a4, etcétera, etcétera. Son 20 en total. Hay 16 posibles movidas de peones y hay 4 movidas posibles de caballos. Y luego de cada una de esas movidas mueven negras y negras también tiene en ese momento exactamente las mismas 20 porque bueno, por el momento las piezas entre sí no están interactuando. Yo puedo hacer esa enumeración o puedo tenerla implícita, aunque no la tenga en forma extensional, simplemente a través de un mecanismo que me va generando los nodos a partir del nodo que representa el estado donde estoy y de las reglas que son aplicables a partir de ese estado. Bueno,
lo importante del árbol de búsqueda, o sea, tengamos en cuenta que el espacio de búsqueda, como decíamos hoy, puede ser más grande que el espacio de estados, y que el árbol de búsqueda es siempre un árbol porque siempre estamos expandiendo, siempre estamos yendo de un nodo a un nodo nuevo y siempre estamos encontrando diferentes cuestiones, así sea que estemos adentro de un loop, o sea, dentro del algoritmo de búsqueda, yo puedo estar atrapado dentro de un loop, adentro de una iteración infinita, pero bueno, yo eso lo voy viendo como que voy de un nodo a otro nodo, a otro nodo, a otro nodo, y nunca me doy cuenta que el nodo que estoy viendo en determinado momento es un nodo que estaba más arriba en la recorrida que estuve haciendo. ¿Sí? El espacio de búsqueda es un grafo, pero el árbol de búsqueda es siempre un árbol. Bueno, el tamaño del espacio de búsqueda puede ser muchas veces muy grande. O sea, supongamos que yo tengo solamente B operadores que es aplicable a un determinado estado, ¿sí? B se llama así por branching factor, o sea, factor de ramificación. En el caso del ajedrez, muy crudamente lo habíamos estimado como 20, aunque en realidad más adelante, cuando el juego se desarrolla y hay piezas libres, la dama está libre, los alfiles, las torres están libres, cada una de esas piezas tiene una gran cantidad de posibilidades de movimiento. Entonces podemos llegar a tener 50, podemos llegar a tener 100 posibles movidas, pero bueno, supongamos que somos modestos y nos quedamos con un branching factor de 20. En cada posición el jugador puede mover 20 diferentes cosas. Luego tenemos la altura, n, que sería la longitud del camino que nos llevó del estado inicial a uno de los estados finales en los cuales se resolvió el problema. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, típicamente las partidas duran unas 40 jugadas, o sea, 80 movidas, 40 veces blancas movieron, negras movieron, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una cantidad de 20 a la 80 posibles árboles de búsqueda, ¿sí? Es una cantidad realmente muy grande y esas serían, digamos, las jugadas que nosotros tenemos. Bueno, esto nos da una idea de que tenemos que hacer algo diferente, o sea, no podemos hacer una recorrida de grafos al estilo ciclo for adentro del ciclo for, o al estilo de generate and test con Prolog poniendo nodos, poniendo objetivos en conjunción, porque ese espacio exponencial es realmente muy grande, es totalmente intratable y por lo tanto tenemos que buscar algún otro tipo de mecanismo. Bueno, terminamos acá para hacer las clases más cortas como nos han solicitado y en la próxima seguimos con el tema que está a continuación.